El cuento de hoy se llama Nuevo escándalo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. La historia es la siguiente. Definitivamente el presidente Gustavo Petro se las ingenió para colocar personas expertas en escándalos en cargos claves del gobierno. Por ejemplo, el caso de Laura Sarabia, el caso de Benedetti, el caso del viejito el canciller Leiva, y el caso del presidente de Ecopetrol, entre otros. Recordemos a Irene Vélez, en fin. El doctor Petro se las ingenió para buscar personas con perfil en escándalos. El señor de Ecopetrol, Ricardo Roa, ya es protagonista de varios escándalos. El primero tiene que ver con el de los topes de la campaña de Petro presidente. Recordemos que él fue el gerente de la campaña Petro presidente y hay sospechas, indicios, según pruebas, de que los topes fueron muy por encima de lo permitido por la ley. En esto que tiene que ver con elecciones para cargos, alcaldes, gobernadores, en este caso la presidencia de la República. Ese fue el primer escándalo del señor Ricardo Roa. No ha respondido nada, no ha pasado nada, y eso yo creo que es normal en nuestro país. Se desatan los escándalos que tienen que ver con corrupción y muchas cosas más, y no pasa nada. Luego, Ricardo Roa, su novio, un jovencito de 28 años, tenía varios contratos con el Estado, contratos millonarios, no iba a trabajar, se la pasaba viajando por el mundo y posteando fotos en Instagram, pero sí reclamaba ambos sueldos, o los 3 sueldos. En fin, tenía más de un contrato con el Estado y todo indica que fue por tráfico de influencia, porque es el novio del presidente de Ecopetrol. Eso de que sea novio, eso no tiene nada de malo, porque ya eso hasta se ha vuelto de moda en el mundo. Pero lo que sí no está permitido es el tráfico de influencia. También, y eso quedó en nada. Así hubo el escándalo 1, 2, 3, 4, 5 días, una semana y ya. Ahora, nuevamente, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en el ojo del huracán por apartamento que le compró a un petrolero. El escándalo, por supuesto, desató ácidas críticas en los contradictores del gobierno, que son muchos. Hasta los mismos que votaron por Petro se están volviendo contradictores de él, precisamente porque ha sido un gobierno fallido, ¿no? El cambio que se suponía que iba a haber no ha existido, y todo lo contrario, se siguen repitiendo cosas de otros gobiernos y cosas muy por encima de lo que se venía haciendo. Entonces, la revelación de este escándalo, de un posible conflicto de interés por parte del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien compró un apartamento cuyo dueño es una inmobiliaria de un reconocido empresario del sector de hidrocarburos. Esto está generando preocupación entre expertos del sector de hidrocarburos y varios congresistas. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, considera que las actuaciones de Ricardo Roa han despertado polémicas, pero ninguna consecuencia, lo que decía anteriormente. Se desata el escándalo, la preocupación, pero hasta ahí no hay consecuencias. Y este señor
Hernán Cadavid dice: la primera es su responsabilidad en la gerencia de la campaña Petro, con evidente vulneración de los topes en las financiaciones. Nada le ha pasado. Ya eso llegó hasta ahí, dice este señor representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Terminó premiado con la gerencia de Ecopetrol. Bueno, eso fue lo que pasó. Ese fue el premio que se le dio por este tema de superar los topes de financiación, siendo que él era el gerente de la campaña. La segunda, la contratación de su pareja sentimental en distintas entidades del Estado. Lo que yo había dicho del novio, el jovencito este de 28 años, que tenía varios sueldos y se la pasaba paseando. Se la paseaba, eso es. Se la pasaba paseando por el mundo y en varios territorios en varios lugares de nuestro territorio colombiano. Tampoco hubo consecuencia alguna. La tercera y la nueva, la adquisición de un apartamento en un evidente conflicto de interés con personas que tienen toda la relación contractual o de intereses económicos con Ecopetrol. Tráfico, o sea, se ha vuelto un experto en tráfico de intereses, de influencia, aprovechando sus cargos para hacer de las suyas. Este último escándalo, que fue dado a conocer por El Tiempo, el periódico El Tiempo, se origina en diciembre del año pasado, de 2022, cuando Roa adquirió un lujoso apartamento de 300 metros cuadrados por 1.800 millones de pesos. Esta gente sí maneja plata, mi hermano. 1.800 millones de pesos. Aunque la compra la hizo a una empresa dedicada a inversión inmobiliaria, constituida en las Islas Vírgenes Británicas y con una filial colombiana, se evidenció que su representante legal es Serafino Diácono, un conocido petrolero que estuvo en Pacific Rubiales y actualmente está vinculado a un proyecto gasífero con el cual UCOL, una filial de Ecopetrol, firmó un memorando de entendimiento para un posible trabajo conjunto. Tráfico de influencia. Roa, a través de su oficina de prensa, informó que cuando compró el apartamento no era presidente de la empresa, pero me imagino que ya eso se lo habían ofrecido. Él diría: yo voy a ser el presidente porque esto me lo ha ofrecido el candidato Petro. Así más o menos tuvo que haber pasado. Entonces desconocía que detrás de la inmobiliaria estuviera Diácono y que además el memorando de entendimiento no lo firmó él, sino su antecesor Felipe Bayón. Como si uno fuera tonto, ¿no? No obstante, el representante Cadavid asegura que, abro comillas, lo preocupante de este caso es que las normas del reporte de conflictos de interés no han sido cumplidas por Roa, pero tampoco han actuado los entes de control en esto. Esto lo dice el representante a la Cámara, Cadavid. En su concepto, se requiere una consecuencia jurídica inmediata que genere un antecedente o un precedente de respeto para que los funcionarios del gobierno Petro, no solamente Roa, sino los que mencionamos anteriormente, no sigan actuando con evidentes conflictos de interés, nepotismo, contratando familiares, parejas y amigos. Cierro comillas. Esto lo dice Hernán Cadavid. La preocupación
en este caso va más allá de un tema de administración pública, pues también puede afectar la reputación de la mayor empresa del país, Ecopetrol, la cual no solo es vigilada por los órganos de control colombianos, sino también por los internacionales, al tener inscritas sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Ecopetrol, su presidente, en el ojo del huracán. 1.800 millones le costó el apartamento que compró. Y ahí hay un tráfico de influencia. Nuevo escándalo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios principales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.